Bienvenidos a mi canal. Para hoy he preparado patrón para hacer esta muñeca. Es muy fácil de realizar, casi entera está realizada en punto de musgo. Tiene costura por detrás. El cuerpo está hecho de una sola pieza y luego el sombrero o gorro y la bufanda están hechas aparte. El tamaño de la muñeca son 40 centímetros y el material que he utilizado son 3 diferentes colores de lana en el mismo grosor de 6 milímetros y aguja de 5 milímetros. Necesitamos también relleno y luego un poquito de hilo en color rojo y negro para bordar la boca y los ojos. Con la lana en color oscuro vamos a montar 40 puntos. Formamos el primer punto. Y ahora vamos a tejer 8 vueltas a punto de musgo. Punto de musgo es tejer siempre los puntos del derecho. Así que vamos a tejer 8 vueltas del derecho. Después de hacer las 8 vueltas, cambiamos la lana a la del color claro y ahora vamos a tejer 16 vueltas en este color. Seguimos trabajando a punto de musgo, así que tejemos las 16 vueltas del derecho. Para contar las vueltas, cuando trabajamos en punto de musgo, cada surco o cada cordón de estos son 2 vueltas. Así que podemos contar 2, 4, 6 y 8. 8 vueltas en color marrón. Y ahora otra vez cortamos el hilo, pero dejamos esta vez un buen trozo para luego poder coser esta parte con el mismo color. Y ponemos lana en color azul. Hacemos un nudo bien cerquita de la aguja para que el primer punto nos salga en color azul. Y ahora con este color de hilo vamos a tejer 12 vueltas, todas en punto derecho. Voy a tejer otras 2 vueltas más en el mismo color, así que en total son 14 vueltas en el color azul. Ahora vamos a añadir otra vez lana en color oscuro, pero lana azul la dejamos sin cortar, porque ahora vamos a trabajar 2 vueltas en un color y 2 vueltas en otro color sin cortar la lana.
Así que hacemos un nudo. Y primero tejemos con la lana marrón. 2 vueltas del derecho en el mismo color. Ya tengo 2 vueltas en color marrón, así que ahora dejo la lana en un lado y subo la lana en color azul. Y otra vez tejo 2 vueltas en este color. Y ahora otra vez dejamos la lana en color azul y subimos la lana en color marrón y otra vez tejemos 2 vueltas en este color. Así estos cambios en total tenemos que hacer 24 vueltas, que son 12 cordones, 6 en cada color de lana, 6 en color marrón y 6 en color azul. Todo el rato tejemos del derecho. Después de hacer las 26 vueltas, cortamos las 2 lanas, pero la de color azul claro cortamos un poco larga para luego poder coser toda esta parte donde tenemos color azul. Y la marrón cortamos solamente para atarla. Hacemos un nudo y vamos a añadir lana en color blanco. Así que también hacemos un nudito. Y ahora vamos a tejer 2 vueltas del derecho en este color de lana. Y ahora, para estrechar un poquito la labor para formar el cuello, vamos a menguar 4 puntos de la siguiente manera. Primero tejemos 8 puntos del derecho, ocho puntos, y ahora tejemos 2 puntos juntos del derecho. Y repetimos 2 puntos juntos del derecho. Ahora tejemos 16 puntos del derecho. Y otra vez tejemos 2 puntos juntos del derecho,
una vez más, 2 puntos juntos del derecho, y nos quedan 8 puntos, los tejemos del derecho. 8. Y ahora en esta vuelta vamos a trabajar en tubular. Entonces vamos a tejer un punto del derecho y un punto vamos a deslizar o pasarlo sin tejer con la hebra por delante de la aguja. Así que lo cogemos y lo pasamos sin tejer. Volvemos a pasar la hebra hacia atrás y tejemos un punto del derecho. Y otra vez pasamos la hebra hacia adelante y deslizamos un punto. Y un punto del derecho. Así durante toda la vuelta. Y el último punto, aunque nos pide deslizar, lo tejemos del derecho. Y ahora la segunda vuelta, el primer punto tejemos del derecho. Ahora el punto que se presenta como punto del revés lo pasamos sin tejer. Y el siguiente punto tejemos del derecho, justo este punto que hemos pasado en la vuelta anterior sin tejer. Lo tejemos del derecho y repetimos un punto sin tejer y un punto del derecho. Un punto sin tejer y un punto del derecho. Esta es la segunda vuelta. En total tenemos que hacer 9 vueltas, como esta. Así que tejemos un punto, los puntos que se presentan del derecho tejemos del derecho y los otros pasamos sin tejer, siempre con la hebra por delante de la labor. Así que todavía nos quedan 7 vueltas. Y ahora vamos a hacer 30 vueltas a punto derecho, sin cambiar el color de lana. Así que tejemos todos los puntos del derecho. Ahora deberíamos tener 36 puntos, porque en la vuelta anterior hemos menguado 4, así que 40 menos 4 son 36 puntos. ...30 vueltas del derecho. Ahora, para cerrar un poquito la parte de arriba, para dar forma a la cabeza, vamos a menguar de la siguiente manera. Tejemos 4 puntos del derecho, y 2 puntos juntos del derecho. Repetimos esta parte 6 veces en total. Así que son 4 puntos del derecho,
2 puntos juntos del derecho. Ya tenemos 2 repeticiones, nos quedan otras 4. Y la siguiente vuelta tejemos toda del derecho. Y ahora la siguiente vuelta de los menguados también vamos a repetir 6 veces, 3 puntos del derecho, y 2 puntos juntos del derecho. También menguamos 6 puntos, 3 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Y la vuelta del retorno tejemos toda del derecho. Y ahora cortamos el hilo bastante largo. Enhebramos una aguja. Y pasamos la aguja por dentro de todos estos puntos. Cerramos todos los puntos. Fijamos la hebra para que no se abra el agujerito. Y ahora ya vamos a ir cosiendo el lateral y rellenando. Primero vamos a coser la parte de la cabeza. La cosemos de esta manera hasta el cuello y rellenamos la cabeza. Y después de rellenar la cabeza, continuamos cosiendo el cuello.
Llegamos al color azul y marrón, rematamos el hilo blanco, lo escondemos, lo dejamos dentro y cambiamos el color. O sea, enhebramos aguja con el hilo en color azul. Seguimos cosiendo de la misma manera y hacemos que nos coincidan los colores. Seguimos cosiendo hasta la parte blanca. Ahí también cambiamos el color a la lana en color blanco. Cosemos este trocito que corresponde a este color de lana. Y luego la última parte tenemos que coser con el color marrón. De momento la parte de abajo dejamos abierta sin coser porque por aquí vamos a meter el relleno. Así que de momento cosemos el lateral. Ahora doblamos la muñeca por la mitad para que la costura lateral se quede en el centro. Enhebramos una aguja con la lana en color azul y vamos a coser en esta parte más o menos en la distancia de 1,5 centímetros del borde para marcar el brazo. Así que vamos a empezar, por ejemplo, de abajo hacia arriba. Dejamos el extremo, luego lo rematamos por dentro. Pasamos los dos extremos dentro, hacemos un nudo y cortamos la lana. Y el otro lado hacemos de la misma manera. Después de marcar los dos brazos, rellenamos el cuerpo hasta más o menos hasta la parte blanca. En el cuello no pongamos mucho relleno para que se note que es más estrecho. Y ahora vamos a coser la parte blanca por la mitad para separar las piernas. Así que la costura tenemos que hacer justo donde la costura lateral. La parte blanca cosemos con el hilo blanco y la parte marrón con el hilo en color marrón. Después rellenamos las piernas y ahora vamos a coser la parte de abajo. Así que otra vez cogemos el hilo en color marrón.
Ya tenemos el cuerpo terminado, ahora vamos a hacer el sombrero. Para hacer el sombrero voy a utilizar cinta de algodón, pero como es bastante más fina que la lana que he utilizado para el muñeco, así que voy a unir dos cabos. Voy a trabajar con dos hebras juntas para conseguir el mismo grosor. Vamos a montar 62 puntos. Ahora tejemos 2 vueltas del derecho, a punto de musgo. Y ahora en vuelta número 3 vamos a menguar 6 puntos. Primero tejemos un punto del derecho y ahora el motivo que vamos a repetir 6 veces son 8 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Así que tejemos 8 puntos del derecho, y 2 puntos juntos del derecho. Y repetimos esta parte de 8 puntos del derecho y 2 puntos juntos otras 5 veces más y terminamos con un punto del derecho. Vuelta número 4 tejemos del derecho y luego vuelta 5 y 6 también tejemos del derecho. Y en la vuelta 7 volvemos a menguar. En la vuelta número 7 otra vez vamos a menguar 6 puntos. Primero tejemos un punto del derecho y ahora el motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 7 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Siete puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Y este motivo repetimos otras 5 veces más y también terminamos la vuelta con un punto del derecho después de 2 juntos. Y después otra vez tejemos 3 vueltas del derecho y en la vuelta número 11 otra vez volvemos a menguar. En la vuelta número 11 vamos a menguar 14 puntos repartidos en toda la vuelta. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Primero tejemos 2 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Ahora un punto del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Así que una vez tejemos 2 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho y luego un punto del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Así repetimos durante toda la vuelta. 2 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho. Un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho. Un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho, 2 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Ahora, vuelta número 12, tejemos toda del revés
y después tejemos 14 vueltas a punto de musgo, así que siempre del derecho. Vuelta número 12, toda del revés. Ahora, para dar forma al gorro, vamos a menguar 6 puntos repartidos en toda la vuelta. Así que el motivo que vamos a repetir 6 veces son 4 puntos del derecho, y dos puntos juntos del derecho. Repetimos esta parte 6 veces y la siguiente vuelta, la vuelta de retorno, tejemos toda del derecho. Así que son 4 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. La siguiente vuelta de los menguados vamos a tejer 3 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Y también repetimos el motivo 6 veces. 3 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. En esta vuelta también menguamos 6 puntos. Vuelta de retorno, tejemos toda del derecho. Otra vuelta más de los menguados, tejemos 2 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. También repetimos 6 veces. Vuelta de retorno, tejemos del derecho y nos va a quedar una vuelta de menguados y vuelta de retorno. Así que 2 vueltas nos queda para terminar el gorro. Y la última vuelta de los menguados, tejemos un punto del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Repetimos el motivo 6 veces y la vuelta de retorno tejemos toda del derecho. Ahora cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja y vamos a pasar la aguja con el hilo por dentro de los puntos. Cerramos todo lo que se pueda y ahora cosemos el lateral. Y así queda el gorro.
Ahora para la bufanda montamos 50 puntos, tejemos 7 vueltas a punto de musgo, que es siempre del derecho, y cerramos los puntos. He hecho 4 vueltas en color rosa, 3 vueltas en color azul y ahora vamos a cerrar los puntos. Tejemos un punto del derecho, tejemos otro punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Y repetimos, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior. Un punto del derecho, este es el revés de la bufanda y así va a quedar el derecho. Así que cerramos todos los puntos y podemos rematar las hebras. Colocamos la bufanda, hacemos un nudo de toda la vida y ahora vamos a coser el gorro. Colocamos el gorro con la costura por detrás y ahora alrededor de la vuelta que está en punto derecho hacemos un pespunte alrededor para sujetar el gorro. Ahora vamos a bordar la boca. Enhebramos aguja con hilo en color rojo y ahora entre la tercera vuelta, tercer cordón y cuarto, en el centro vamos a dar unas cuantas vueltas alrededor de 2 puntos. Y escondemos el hilo dentro. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los ojos. Así que enhebramos una aguja con la lana en color azul o negro o verde, el que nos guste, y vamos a bordar los ojos. Y ahora los ojos vamos a bordar más o menos en el cuarto cordón, contando desde la boca. Y ahora pasamos directamente al otro lado, más o menos en la misma distancia. Y hacemos lo mismo.
y los hilos escondemos dentro. Y así queda la muñeca terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podéis dejarla en los comentarios, y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora. Así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.